Buenos días a todos. Bienvenidos a la materia control de procesos. Mi nombre es Efraín Roca y voy a ser su instructor durante este curso. Considero que esta es una de las materias más interesantes en la parte de instrumentación y control, pues representa una interfaz entre las capas teóricas de tópicos vistos en teoría de control y el mundo industrial real. En palabras criollas, puede decirse que le vamos a ver el queso a la tostada. Así que bienvenidos. Vamos a comenzar por la bibliografía que vamos a emplear en este curso. El libro principal base es El control automático de procesos de Carlos Smith y Armando Corripio. Todo un clásico en el ambiente universitario a este nivel. La bibliografía 2. Vamos a seguir utilizando el libro de Instrumentación Industrial de Antonio Creus, libro base de la materia instrumentación vista en el semestre pasado. Pero esta vez vamos a estar en los tópicos de regulación automática más que todos. Este libro ha tenido varias actualizaciones y las últimas son bastante interesantes. Así que recomendamos tenerlo siempre a la mano. La bibliografía 3, este libro es sumamente interesante, es del autor Carl Armstrong y Thor Hagelund. Eh, yo diría, en estos momentos, bueno, ya unas décadas atrás, padres del control moderno. El nombre de este libro formal es Controladores PID, Teoría, Diseño y Sintonización. Vamos a estar haciendo mención a tópicos muy importantes de ese libro. Y la bibliografía 4 es El control avanzado de procesos de José Acedo Sánchez. Este libro es parecido al Creus, a la instrumentación industrial de Antonio Creus, pero bajo otra visión distinta. Hablando con profesores relacionadas en el área de automatización, siempre me han dicho que el intercambio, la tertulia de información entre diversas personas con experiencias distintas en el área industrial es sumamente nutritivo. Más que muchas veces cursos de especialización teórico. Entonces este libro es otra visión de la instrumentación industrial. Muy bueno y lo vamos también a estar utilizando. La bibliografía 5 es un documento muy interesante de la Universidad de La Coruña. El diseño de controladores PID. Yo diría que representa una síntesis de los diseños de controladores orientados hacia la parte práctica. También un poquito más teórico, pero justamente está en el entorno de esta materia que es justamente la interfaz entre esas dos capas. Los autores son Sayas Gato, Quintián Pardo, Jove Pérez, Casteleiro Roca, mi tocayo, y Calvo Roger. Entonces, Universidad de La Coruña, muy buen documento. A continuación, vamos a listar rápidamente el contenido de la materia para que sepan ustedes el entorno en el cual vamos a estar girando. Listemos entonces rápidamente el contenido de la materia. Esta está dividida en diversas unidades. La unidad 1 trata sobre la codificación de planos de instrumentación empleando normas ISA. Normalmente no acostumbro a comenzar por acá, puesto que ya asumo que este tópico lo han debido haber visto en Instrumentación 1 del semestre anterior. Pero en estos momentos hay actualizaciones importantes de la norma, las cuales merecen la revisión. Entonces, posterior a esta clase introductoria, después de un breve receso, vamos a arrancar formalmente entonces con la codificación empleando normas ISA. La unidad 2 es una unidad de largo alcance, es el control, todos los tópicos en el aspecto práctico del control realimentado. Características generales de los procesos, estructura general de los controles realimentados, los algoritmos de control y por sobre todo el algoritmo PID es el aspecto más importante del mismo. La unidad 3 trata sobre la sintonización de los controladores PID, aspecto sumamente importante y la cual pretendo extenderme un poco más de lo normal durante este curso. La unidad 4 es una unidad muy breve, forma de salida de los controladores,
aspecto vital cuando se tiene a la mano ya controladores industriales reales. La unidad 5, que son los esquemas de control en cascada. Básicamente, después que ya tenemos dominio del control de un solo lazo, digamos que tenemos una pieza de Lego básica. Y lo que vamos a hacer posterior es unir esas piezas para lograr estructuras que nos van a solucionar problemas muy específicos y que vamos a conseguir normalmente en la práctica. Entonces el control de cascada es uno de ellos. La unidad 6 trata sobre los esquemas de control prealimentados. Y aquí nos vamos a separar un poquitico del control realimentado, pero al final vamos a tener que mezclar ambos sistemas para extraer lo mejor de ambos mundos. La unidad 7 sigue más con el juego de Lego, tiene que ver con el control de relación. La unidad 8 todavía más juego de Lego, otros esquemas de regulación avanzada. Aquí figura entonces el control de rango partido, también muy usado, split range, el control selectivo, el control por sobreposición y vamos a tocar rápidamente el predictor de Smith, que es un bloque muy interesante, el cual puede ser implementado a nivel de PLC y DCS y estoy seguro que habrá bloques ya definidos para lo mismo. Y finalmente vamos a cerrar con la unidad 9 que trata sobre el control de procesos multivariables y en el cual la técnica de desacoplo es el plato principal. Esta técnica de desacoplo la vamos a conseguir muy frecuentemente ya en plantas grandes, refinerías, industria petroquímica, etcétera, etcétera. Y por lo tanto es el punto final ya de los objetivos de este curso. Y finalmente la unidad 10 es opcional y trata sobre los controles de seguridad de llama. Controles que seguramente la mayoría van a conseguir en su vida profesional, ya que son muy comunes. Entonces ahora sí, arranquemos formalmente con nuestra clase introductoria. Comencemos. Me voy a apoyar en una serie de transparencias que he preparado especialmente para ustedes, tal de agilizar la dinámica explicativa cuando aplique. Entonces comencemos con el concepto de proceso. El propósito de la instrumentación y control industrial es el logro del funcionamiento de las diversas etapas de un proceso, tal de cumplir con los objetivos para los cuales fue proyectada. Entonces, esa es la misión de la instrumentación y control industrial, que es el tema que nos atañe. Los objetivos de los procesos pueden ser diversos, tales como la transformación de material en otros tipos para satisfacer necesidades, tales como la fabricación de latas, envases de vidrio, papel, etc. Tal vez esta es una de las definiciones de proceso que normalmente se le da en ciertos libros académicos, pero no es la única. La transformación de material de un tipo a otro, pero sí engloba una gran variedad de procesos. La separación química de hidrocarburos para la producción de sus derivados pasa a ser un tipo de procesos también muy importante. La cocción de alimentos como parte de su procesamiento de acondicionamiento y pasteurización es de especial relevancia. La producción de medicamentos farmacéuticos según formulaciones muy específicas. El tratamiento de materiales para mejorar algunas características de interés. Estos son algunos ejemplos de procesos y hay muchos más. Normalmente un proceso está dividido en una serie de subprocesos que a medida que se van realizando contribuyen al objetivo o misión del proceso principal. Para tal fin es necesario medir una serie de variables entre las cuales figuran la temperatura, presión, caudal, nivel. Estas están marcadas en roja puesto que son las que se ven académicamente en los cursos de instrumentación industrial, pero no son las únicas. Hay también análisis químicos diversos, como se describe ahí, pH, O2, CO2, etc. Mediciones de humedad, vibración, tiempo, velocidad y un sinfín de otro tipo de variables. Pero las más comunes son las primeras. Una visión macro de todas estas actividades puede sintetizarse en los siguientes bloques. Esta es una visión top-down
sea, de arriba para abajo, entonces se distinguen lo que es el proceso mismo como tal, la medición o la fase de medición, las estrategias de control, la seguridad del proceso y actividades extras, entre otras. Entonces comencemos con la parte A de lo que es el bloque de proceso. Entonces comencemos con el proceso. El proceso requiere el conocimiento adecuado de las propiedades químicas, físicas y o termodinámicas involucradas para lograr entonces lograr el objetivo que se desea. Producto de esto se establecerán las variables físicas que se requieren medir y controlar. La fase de medición de las variables anteriormente establecidas es la segunda fase. Aquí figura la correcta selección de los instrumentos requeridos según las demandas específicas del proceso. La fase C son las estrategias de control a seguir para el logro repetible y de calidad en los productos finalmente obtenidos. Figuran acá procedimientos, algoritmos de control, topologías de control y formas de manejo del proceso. La sección D son las capas de seguridad de operación, tal de brindar condiciones seguras al personal de la planta y al medio ambiente. Este aspecto es sumamente importante en plantas donde se manejan volúmenes o cantidades grandes de energía y o masa, en los cuales una falla catastrófica tiene consecuencias nefastas incluso. Se han englobado actividades extras, aspectos tales como la medición de la eficiencia de producción, concordancia entre las especificaciones deseadas y las del producto final, lo que vendría siendo control de calidad, estadísticas de inventario y despacho, entre otras. Aquí se ha obviado, qué sé yo, departamentos de recursos humanos, que es muy importante, departamento de compra y venta, y un sinfín de actividades adicionales. Pero esto vendría siendo entonces una visión top-down. Ahora, desde el punto de vista de entrenamiento, que es lo que me atañe, entrenamiento y pedagogía, desde cero, pareciera que esto tomaría bastante tiempo. Pero este autor, o sea yo, pienso que muchas actividades de aprendizaje pueden lograrse en paralelo. Entonces se permite un aprendizaje exponencial de todas las etapas del control de proceso. Vamos a apoyarnos en la estructura de un lazo de control realimentado para definir algunos conceptos básicos que vamos a estar usando durante este curso. Al mismo tiempo nos va a permitir definir alguna terminología de darnos una mejor visión de dónde vamos a estar ubicados durante este entrenamiento. Comencemos por el bloque de proceso. El objetivo de todo este lazo es mantener el valor de una variable que vamos a denominar variable controlada en un valor constante. Normalmente la variable controlada es función de múltiples variables. Variaciones de ellas van a incidir en el valor de la variable controlada. Una de esas variables es la que denominamos variable manipulada, que normalmente es la que tiene mayor efecto sobre nuestra variable que deseamos controlar. Entonces recibe el nombre de B sub m, la variable que estamos manipulando para lograr el control de la variable controlada. Por ejemplo, en un proceso de calentamiento, la variable manipulada pudiese ser el flujo de vapor que entra al proceso. Puede ser también el flujo de combustible. Puede ser también, en caso de un control de pH, la cantidad de reactivo para lograr un pH establecido. Entonces, ese es el objetivo del bloque de proceso. Resulta lógico que necesitamos medir la variable para poder controlarla. Esa es la función del elemento final de medición, el cual es el que está en contacto directo con la variable controlada, tal de darnos una señal modificada o no del valor de la variable controlada. El valor generado por el elemento final de control es acondicionado por el bloque denominado transmisor. En algunas oportunidades, estos dos bloques están fusionados en un mismo instrumento. Entonces, el transmisor a su salida va a entregar una salida normalizada. Ya vamos a definir lo que es normalizada, denominado variable de proceso, la cual es la representación instrumental de la variable que deseamos controlar. Esta variable entra al bloque denominado controlador de proceso, que lo primero que hace es generar la señal básica, que es la señal de error, cual definimos como la diferencia
entre lo que hay en este momento en el proceso o la variable del proceso contra lo que deseamos. Entonces se establece un valor de error. Es función del algoritmo compensador generar una salida tal que en un tiempo determinado este error sea lo más pequeño posible e idealmente cero. Entonces esa es la función básica del controlador de procesos y este es uno de los tópicos importantes de esta materia. Ahora que hay un bloque que se denomina forma de salida, el cual yo defino como la forma como el controlador entrega la salida del control hacia el exterior. Entonces, una especie de conversión o traslación de la señal del algoritmo hacia una forma física de salida. El fabricante Honeywell, por ejemplo, le denomina a este bloque algoritmo de salida. Por eso es conveniente definirla de esta forma. La salida del controlador es aplicada entonces para gobernar al elemento final de control, quien es el que se encarga entonces del ajuste de la variable manipulada en el valor ordenado por el controlador. Este proceso se repite hasta que finalmente el error es llevado a una cantidad muy pequeña. Aquí no he representado lo que se denominan variables de perturbación, que son variables que inciden sobre la variable controlada y que van a requerir un nuevo reajuste del controlador para tratar de compensar ese error. Entonces, esta es básicamente la descripción rápida de este diagrama de bloque. Pero vamos a seguir con la secuencia de las transparencias, en los cuales hay detalles que seguramente se me olvidó mencionar. Entonces vamos a leer formalmente. Comencemos para el bloque de proceso. Tal como se aprecia, la salida del bloque es la variable controlada B sub C, la cual tiene que ser estabilizada en un valor deseado, denominado set point, está en inglés, puede ser punto de consigna también, mediante la variación de la variable B sub M, que se denomina variable manipulada. En un proceso, la variable controlada B sub C es función de varias variables. Normalmente la variable manipulada B sub M es la que tenga mayor grado de incidencia sobre B sub C. Eso es lo que normalmente se hace. Sigamos, resulta lógico intuir que para controlar una variable, primero hay que medirla. Y esta es la función del conjunto de elementos primarios de medición y transmisión. Entonces, el elemento primario de medición es el que está en contacto directo o indirectamente con la variable a controlar y produce una salida estimada del valor de la misma. Aquí estamos mostrando diversos elementos primarios de medición. Figura aquí este termopara. Su representación física con esta funda protectora de cerámica nos hace intuir que es un sensor para muy alta temperatura, típicamente más de 1000 grados al verle ya esa coraza de cerámica. También figuran elementos primarios de medición de flujo. Note que aquí el bloque de transmisor está implícito dentro de la misma unidad o autocontenido. Fíjense que el fluido circula a través de él. Este es otro tipo de elemento primario de medición muy utilizado, es para la medición de caudal, que son las placas de orificio. Simplemente son restricciones que se insertan en las tuberías para generar caídas de presión diferencial, las cuales son proporcionales, más no lineales al caudal que está circulando. Aquí hay otro tipo de elemento que genera caída de presión diferencial, que son tubos Venturi. Fíjense que lo que hace es una estrangulación progresiva del diámetro de la tubería y está calculada la caída de presión diferencial en función del caudal. En la medida que la estimación refleje a cabalidad el comportamiento estático y dinámico de la variable medida, mejor será la medición. Cuando nos referimos a comportamiento estático, es el valor reportado por el conjunto sensor-transmisor una vez que la variable está estabilizada. Entonces ese sería el comportamiento estático. Y el dinámico es cuando la variable controlada o la variable que está siendo medida está variando. Normalmente los sensores no van a reflejar el valor instantáneo exacto que tiene esa variable. Van a exhibir algún grado de retardo. Entonces hay una diferencia entre el valor reportado ahí, real de la variable, y la representación instrumental. La selección adecuada del elemento primario de medición para un proceso específico
es una de las tareas típicas del ingeniero en instrumentación. Por ejemplo, no es lo mismo seleccionar este medidor de flujo si el fluido es agua o si es ácido clorhídrico con alta concentración. Tampoco será lo mismo si está sometido a, si el fluido tiene una presión alta o una presión media o presión baja. O si el fluido está a alta temperatura, temperatura media o temperatura ambiente. Entonces, la correcta selección para casi todos los elementos que estén en contacto con la variable a medir. Sigamos con el bloque asociado, que es el transmisor de proceso. Es la de proveer una salida normalizada que refleje el valor de la variable medida por el elemento primario de medición. Al generar una salida normalizada, nos permite que el equipo receptor pueda interpretarla adecuadamente. Las señales normalizadas más usadas en el control clásico son las de 315 PSI y 420 mA. Pero en la actualidad están siendo ampliados esto a comunicaciones digitales seriales, lo cual es muy importante. Ahí figuran protocolos como HART, Fieldbus, CANbus, Profibus, etc. Todo esto en donde sea posible. Con esto último se ha logrado cancelar el error de la transmisión analógica. Entonces nos permiten mejor calidad en la información que están recibiendo los receptores. Aspecto muy importante que se vuelve a recalcar acá, note que PB es la representación instrumental de la variable controlada. Note adicionalmente que las normalizaciones de señal de 315 PSI y 420 mA incluyen lo que se denomina un cero vivo. O sea, no parten de 0 a 15 o de 0 a 20, sino que tienen un valor mínimo. Esto es sumamente importante porque nos permite determinar condiciones de fallo en la transmisión de la señal, logrando mayor seguridad en el control. Entonces, si una señal neumática, la tubería neumática, llega a abrirse, romperse, etc., la señal de 3 PSI mínima no va a llegar, va a tener un valor cercano a 0. En ese caso, el lazo entra en el modo de operación de falla segura. E igualmente, si se pierde el 4 mA porque se abrió la conexión eléctrica, también. Si, condiciones similares ocurren si se superan los valores de 20 mA o de 15 PSI. Entonces, muy importante esa parte del cero vivo. Y ahora sigamos con el bloque de controlador de proceso, que es uno de los tópicos más importantes de este curso. Aquí estamos ilustrando dos controladores discretos típicos a nivel industrial. Este es mi controlador preferido, el Honeywell UDC3000, controlador con entrada universal de larga data y muy exitoso, sumamente robusto. Del diagrama de bloque hemos extraído la parte relativa al controlador, es autoexplicativo ya, ¿verdad? Dos señales de entrada, set point y la variable de proceso, generación interna del error, generación de la salida del algoritmo compensador y generación de su forma ya física de salida. Esto ya lo mencioné, la señal de proceso denominada APB, la cual es la representación instrumental de la variable de controlada, es una de las señales que va a ser inyectada al controlador. Y también va a ser aplicada la señal de set point o punto de consist, el cual es el valor deseado de estabilización para la variable controlada. Según, esto es importante, según su fuente o origen puede ser set point local o puede ser un equipo de set point remoto. En caso de ser set point local, el valor es ajustado directamente en el controlador por el operador, típicamente a través de perillas o normalmente a través del teclado. Pero en caso de ser remoto, requerirá una entrada de medición adicional. Eso para el control tradicional análogo. Esta parte es muy importante, la del set point remoto, porque en un futuro nos va a permitir encadenar controladores, salida de controladores con set point para otro. Los algoritmos compensadores en el control realimentado son básicamente de dos tipos: algoritmo todo o nada y algoritmo continuo, proporcional, integral y derivativo, llamado comúnmente PID, y sus variantes, puesto que hay combinaciones de todo. Pero esto lo vamos a profundizar posteriormente. Finalmente, el bloque denominado forma de salida transforma la señal de salida del algoritmo M sub n hacia una forma física S sub c. Pueden generarse formas de salida de tipo continua, o sea, la salida del controlador puede ser continua, 315 PSI, 420 mA, 1 a 5 voltios, etcétera, etcétera. Pueden ser eléctricas discretas, tipo contactos de relé.
puede ser de tiempo proporcional, time proportional, el cual básicamente emplea una metodología de modulación de ancho de pulso. Esto también lo vamos a ver más adelante. Posición proporcional también, o dos salidas independientes. Una para, típicamente se le denomina heat cool, una para calentar y otra para enfriar. Y salidas denominadas de control flotante. Y por último, figura el elemento final de control. Básicamente el EFC, vamos a denominarlo así, con esta nomenclatura, ajusta la variable manipulada en el valor ordenado por el controlador. Aquí estamos visualizando dos válvulas de control neumático, el cual son caballos de batalla dentro del universo de elementos finales de control. Aquí, según el proceso, figuran muchos tipos de elementos finales de control, como válvulas de múltiples tipos, bombas de fluido también, a veces gobernadas con fuerza eléctrica tanto en DC o AC, típicamente ya últimamente con variadores de frecuencia, dispositivos de conmutación electromecánicos y de estado sólido, etcétera, etcétera. Un aspecto vital en los elementos finales de control es garantizar que en caso de falla en el suministro del fluido de control, ya sea neumático, hidráulico o eléctrico, el elemento final de control quede en una posición segura. Esto va a tener incidencias posteriores en el ajuste del controlador, incluso. En función de la seguridad del lazo, hay válvulas que requieren de fluido de control para abrir y otras de fluido de control para cerrar. Por ejemplo, en las aplicaciones de calentamiento, los elementos finales de control requieren fluido de control para abrir. En ese caso, si el fluido de control llega a fallar, la válvula va a quedar completamente cerrada, evitando el paso de fluido calefactor. Si fuese lo contrario, en caso de falla, la válvula quedaría totalmente abierta y crearía una condición riesgosa. En el caso de aplicaciones de enfriamiento, es todo lo contrario. Normalmente, en caso de falla del suministro del fluido de control, la válvula debe quedar totalmente abierta, permitiendo el paso del fluido refrigerante, tal de mantener en una condición segura al proceso. Ni hablar de las centrales atómicas de Chernobyl y Fukushima, donde el fluido refrigerante es vital para mantener la reacción nuclear bajo control. El dimensionamiento y selección del elemento final de control está en función de las magnitudes de energía y masa involucradas. Y esta es una de las actividades más importantes del ingeniero en instrumentación de proceso. Ahora vamos a ver la distribución de los elementos de un lazo de control simple, pero desde una visión de un diagrama mímico, tal como lo vamos a mostrar a continuación. Entonces, aquí rápidamente todos nos pudimos dar cuenta, todos nos estamos dando cuenta, que el objetivo de este proceso, de este lazo, es el control de temperatura. ¿Okay? Entonces, figura aquí el proceso, el cual es el horno. Entonces, de alguna manera yo tengo que medir la variable que quiero controlar ahí, que es la temperatura interna del horno. Y aquí está denominada la variable B sub C. Ahora, noto que para controlar esta variable estoy manipulando el fluido calefactor, que en este caso es el suministro de gas natural específico para este horno. Entonces, si aplico más gas natural, el proceso de combustión aumenta, generando mayor energía térmica al interior del horno. Sigamos acá entonces con el elemento primario de medición. Fíjense que su señal es llevada a un transmisor, en este caso transmisor de temperatura. Se establece la señal PB, muy importante, variable de proceso, la cual es aplicada a este controlador, que normalmente si este controlador es local o discreto, tiene esta forma. No le veo entrada de set point, quiere decir que esto tiene un set point local y es el operador quien lo ajusta a través del teclado. Se produce entonces en su interior el cálculo del error y la aplicación del algoritmo compensador para generar esta salida de control, la cual gobierna finalmente a esta válvula que está actuando como elemento final de control. Entonces aquí se ve ya una representación más física del proceso, tal como está aquí. Hay que mencionar que la figura es un simple dibujo hecho a fines educativos para ilustrar la correspondencia entre los diversos bloques que vimos anteriormente
de un lazo de control realimentado. Para su creación no se ha seguido ningún tipo de norma de instrumentación. Eso lo abordaremos ya en breve en la sección de normas ISA. Sin embargo, esta representación de las figuras 3 y 4 tienen un aspecto típico a la presentada en sistemas SCADA o en sistemas implementados a base a controladores lógicos programables PLC o sistemas de control distribuido, los cuales emplean terminales o pantallas de alta resolución para mostrar al operador esta representación física. Y finalmente, aquí tenemos otra representación de proceso. Tenemos un tanque al cual se le desea regular el nivel, valor preestablecido. Y en este caso estoy manipulando la cantidad de fluido que entra al tanque. Debe entenderse que este tanque alimenta a otros subprocesos a través de la línea de descarga. Variable controlada, nivel. Variable manipulada, el caudal o la masa de fluido que entra al tanque. El siguiente paso es identificar al transmisor. En este caso tengo un transmisor de presión diferencial que en función de la presión ejercida por la columna de líquido genera una salida proporcional entonces a la presión. Debe entenderse que este tanque seguramente está presurizado para utilizar un esquema de presión diferencial. Entonces aquí tenemos el mismo controlador anterior, entra PB, se genera la salida de control a la válvula y con esto se manipula el suministro del fluido de control. Aquí es bueno establecer la seguridad del lazo, ¿ok? ¿Cómo debería quedar esta válvula en caso de que el fluido de control se pierda? O sea, los 315 PSI, por ejemplo. ¿Debería quedar abierta o cerrada? Ya habría que definirlo. Aquí a lo mejor tengo una línea de rebose, ¿ok? Y me interesa que este tanque siempre tenga nivel. Entonces, en este caso, pues la válvula pudiese quedar, puede ser aire para cerrar más bien. O sea que en caso de pérdida del fluido de control quede abierto. ¿Qué va a pasar? Se va a llenar, llenar, llenar. Pero hay previsión para una línea de rebose que puede ir a un tanque auxiliar, etcétera, etcétera. Entonces, este ha sido el final de la clase introductoria, muy básica, pero sí nos ha dado un buen nivel de entorno de las clases por venir. Entonces, nos vemos pronto. 15 minutos de receso y seguimos con normas ISA.